del Estudio Integral Go, hacer este tipo de charlas es una especie de una tarea comunitaria, de docencia, una cuestión que uno tiene esas ganas de transmitir lo que aprendió con la experiencia. Ven, estas canas que uno tiene es experiencia, no es que son canas, es experiencia. Y de repente en Argentina vendría tan bien este, tener hábitos de ahorro, aprender a invertir y ese tipo de cosas que hacemos este tipo de charlas. Alguna vez la hicimos también, o varias veces las hemos hecho presencialmente. Hoy en día esta posibilidad de hacerlo por Meet, por Zoom, de manera virtual, yo no sé, gente puede haber de cualquier lugar del país, de cualquier provincia, incluso, ¿por qué no? Alguna vez ha habido gente de otros países. Así que están todos más que bienvenidos, sean todos más que bienvenidos. Siempre que la hagamos, la estamos haciendo una vez por mes, totalmente gratuita, para generar conciencia de lo importante que es tener dinero en el bolsillo, pero no dinero por una cuestión de ser simplemente materialista, porque no es esa la cuestión. El dinero es una herramienta, y lo van a ir viendo en el desarrollo de la charla, ¿está bien? Acá se está conectando más gente. Bueno, también, ojo, yo hablé de la experiencia como las canas, ¿no? Hay algunas frentes también bastante pronunciadas de algunas personas ahí, también es experiencia, ¿está bien? Y que se sienta tocado, bueno, la verdad que lo lamento, pero hay experiencia por todos lados. Así que un poco es lo que queremos compartir, enseñarles a los jóvenes, que gracias a Dios en el estudio tenemos muchos clientes jóvenes, lo bien que les hace entender de la importancia de ahorrar con intenciones de invertir. Y es un poquitito lo que queremos transmitirles. Hoy vamos a estar hablando, van a haber dos oradores, dos personas que quiero mucho, que venimos trabajando con ellos hace bastante tiempo, Maximiliano Farnoquia, que es una persona que la tiene muy, muy clarísima, él es coach, la verdad que va a estar hablando un montón, y también va a estar mi compadre, mi amigo del alma entrañable, Alejandro Oliva, también contador público. Así que primero va a arrancar Maxi, nos va a estar contando algunas cositas que tienen que ver en general con el trato del dinero, cómo uno trata esta energía del dinero. ¿Está bien? Entonces, en sus distintos aspectos. Así que no quiero ir con más preámbulos, quiero darle ya la palabra directamente a Maxi. Bienvenido Maxi, buenas tardes. Yo sigo admitiendo más gente. Excelente, Adelante, Guille. amigo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar, pero también agradezcanse a ustedes mismos por darse la oportunidad de escuchar un poquito de información que no abunda todos los días y entre tantas, justamente, informaciones diversas, de que sube el dólar, de que pasa esto, de que el IVA acá, el IVA allá. Bueno, esto es información empoderante, porque es la información que después, en definitiva, te da herramientas para que puedas hacer algo con tu dinero, ¿sí? Eh, Así como la vez pasada, en los talleres anteriores, compartí por ejemplo, información de la OCU, que era la Organización de Consumidores y Usuarios. Hoy quería traer un poco de las recomendaciones del BBVA de México, ¿sí? Como para que vean que a medida que vamos avanzando en las charlas, nos vamos a encontrar con que la información se repite en algunos aspectos, y sin embargo son organizaciones diferentes las que lo están compartiendo, y se van a sacar con lo que posteriormente diga Ale, porque justamente hay un camino entre tanta información. Alguna vez, estudiando administración de empresas, escuché que la incertidumbre se genera de dos maneras: por falta de información y por exceso de información. Y hoy vivimos en un mundo de exceso de información y considero que esta es la información correcta. Así que para dar comienzo, primero me gusta decir que cada generación tiene sus necesidades y posibilidades a la hora de generar inversiones, por eso hay que estar en constante información porque hay que irlas adaptando a medida que va avanzando el tiempo. Y como les dije, les traigo algunas recomendaciones del BBVA de México, ¿sí? Y define ciertos puntos que los voy a pasar de una manera que se entienda muy, muy simple, ¿sí? Lo primero que te plantean es que definas tus metas financieras. Es decir, es muy difícil llegar a un lugar que no sabes a dónde vas. O sea, el primer paso para que manejes bien tu dinero es que sepas qué querés hacer con él. En otras palabras, las inversiones deben estar atadas a un objetivo. Porque si vos necesitas un objetivo, lo que va a pasar es que la pones a trabajar y en algún momento por cualquier otra cosa la vas a terminar tocando. En cambio, cuando está atado a un objetivo, vos ya automáticamente sabes que es para una cosa y no para la otra. Punto número 2. Hay que identificar la totalidad de tus ingresos. Es decir, ¿de dónde provienen tus ingresos? ¿Sí? Lo que también te permite, de alguna manera, valorar tu tiempo y darte cuenta que aquello que te está generando más para poder discernir entre estar ocupados y ser productivos. Porque hay mucha gente ocupada, pero poca gente siendo productiva. Otro punto que me parece importante es hacer una lista con todos tus gastos. Clave, porque te ayuda a que te des cuenta de alguna manera dónde y cuánto estás derivando tu dinero, ¿sí? Que en ocasiones pasadas también lo hemos tocado como, o con el término los gastos hormiga, ¿sí? Y para esto puedes usar o un Excel, o aplicaciones descargables, o un cuaderno Gloria, pero anotarlo en algún lado. Y debes saber por lo menos durante 3 meses para saber
cuál es tu promedio de costo de vida, ¿sí? Y después mantenerlo en el tiempo, porque con la inflación y demás cosas, obviamente eso va a ir variando, ¿sí? Otro punto importante es plantearte cómo reducir en lo que se pueda tus gastos fijos. O sea, los gastos fijos son, por ejemplo, la renta, el alquiler, la luz, el agua, ¿sí? La comida. Fijarte cuál de estos gastos fijos, de ser posible, obviamente, podés ver, identificando si podés reducirlos un poquito, ¿sí? Otro punto, planteate eliminar la mayor cantidad de gastos variables. Es decir, los gastos variables son aquellos que no son necesarios para subsistir. No son, o sea, vos no podés negociar el pagar el alquiler, ¿sí? Pero podés negociar Netflix, para poner un ejemplo, ¿no? O sea, es importante que los puedas identificar porque si no, vamos a mezclar todo en la misma bolsa entre gastos que son necesarios para la subsistencia de aquellos que no lo son. Por eso cuando alguien dice no tengo plata para invertir, habría que analizar cómo está gestionando su dinero, ¿sí? También analizar si tenés un balance positivo o negativo al finalizar el mes. Y esto es muy simple. Fíjate cuáles son todos tus ingresos, ¿sí? Y a eso, cuando le restás los gastos fijos y variables, ¿cómo quedaste? Si con un saldo positivo o con un saldo negativo. Ese saldo positivo también lo puedes utilizar para invertir, ¿sí? Otro punto, priorizar la totalidad de tus gastos. O sea, tus gastos podés segmentarlos de diferentes maneras. Por fecha, cuál se va venciendo primero, ¿sí? Y en el medio seguramente podamos ver que podés poner la plata a trabajar un determinado tiempo esperando a cuando se vence y ahí poder cancelar. Eso seguramente ahí lo vaya a expandir. O también por jerarquía, es decir, ¿qué pasa si determinado gasto no lo pago? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, de esa manera decir, bueno, mira, lo tengo que pagar sí o sí, puedo pagar un poquito más, bien, porque tenés que ver cuál es la consecuencia de pagar uno u otro, ¿sí? Otro punto, tener un presupuesto mensual alineado con tus metas, es decir, arma un presupuesto, arma una guía, ¿sí? Que de alguna manera te permita saber con precisión cuánto dispones para cada actividad, ¿sí? Alinear un presupuesto mensual a tus metas te permite justamente trazar un camino de dónde estás a dónde querés ir para poder conseguirlas, ¿sí? Es como el paso a paso. Otro punto es, yo acá lo modifiqué un poquito porque quizás pueda ser una cuestión lingüística de como les dije, esta es la idea de México y quizás pueda ser así, pero sin embargo prefería argentinizarlo y darle una vuelta justamente por mis estudios en programación neurolingüística. Que dice, establece tus límites y aprende a decirte no me alcanza, que en lugar de que digas la palabra no me alcanza, prefiero que te digas que no es el momento, ¿sí? Tiene toda una significación de la que no vamos a entrar ahora, pero básicamente si vos tenés algún gasto o alguna actividad que se sale de tu presupuesto, evítalo. En lugar de decirte no me alcanza, que quizás para mi gusto asemeja cierto pensamiento de escasez, prefiero que te digas este no es el momento, puede ser el mes que viene, dentro de 15 días, dentro de un año, pero esto simplemente no es el momento, sobre todo si lo querés, ¿sí? Otro punto importantísimo es crear un fondo de emergencias que prevea tus riesgos, ¿sí? O sea, debes tener de alguna manera un backup económico que te permita, si pasan determinadas situaciones, extraer dinero de este lugar para que no tengas que salir a endeudarte. Por ejemplo, todos sabemos, esto me lo enseñó Ale, que de acá a 10 años, ¿sí? Pueden pasar diferentes situaciones. Si te rompe el calefón o el termotanque, si te rompe el lavarropa, te toca enterrar a algún familiar, tuviste algún accidente determinado. Ahora podríamos agregarle el factor pandemia. Nada nos garantiza que no exista una pandemia de acá a un determinado tiempo. Entonces, en esos momentos, y sobre todo si miras hacia atrás, ¿qué es lo que hiciste? ¿Te endeudaste, pediste un préstamo, tarjeteaste? Porque si vos tenés un fondo de emergencias, que recomendado que sea entre 3 y 6 meses, te va a permitir sostener tu mismo estilo de vida, ¿sí? Extrayendo plata de este fondo y al mismo tiempo tenés el tiempo, que es de 3 a 6 meses, justamente para poder conseguir un nuevo ingreso o un ingreso parcial, pero de tal manera que tu cabeza no explote por todos lados por el estrés de que no llegas con el alquiler, de que tenés que comprar determinadas cosas, que tenés que pagar determinadas cuotas, y que al mismo tiempo, más tranqui, puedas tomar mejores decisiones porque no tengas la presión de tener que salir a hacer determinados pagos o subsistir haciendo malabares con las tarjetas, malabar financiero, ¿sí? Otro punto, y son todo clave por lo que verán, pero este también es muy importante porque es un punto que muchas veces, y a mí me pasó, no lo queremos tocar. Identifica tus deudas. Esto también me lo enseñó Ale, en el sentido de que muchas veces sabemos que debemos, pero no sabemos cuánto, y no sabemos cuánto porque simplemente no lo queremos mirar, porque ya nos causa una sensación de malestar, porque nos revuelve el estómago, y en realidad está mal. Está mal porque si vos, es como entrar a jugar al fútbol sin arcos. Vos tenés que saber dónde tenés que meter la pelotita. Y si vos querés cancelar tus deudas, tenés que saber de cuántos son. Si no te gusta, lo tenés que mirar igual, porque si no nunca la vas a cancelar. No sabes si estás avanzando, no podés medir si estás pagando, si te estás acercando al final de la deuda, o si simplemente estás muy lejos. De alguna manera tenés que saber identificarla. Es importantísimo.
Y otro punto, justamente, en relación a esto, es priorizar tus deudas, ¿sí? O sea, pagalas en términos, no dejes que se acumulen intereses. La gente muchas veces dice, después lo pago, y después genera un interés. Y ese interés es un adicional más que tenés que seguir pagando justamente por no pagarla a término. Y a veces capaz que la gente está pagando, en vez del día 10, está pagando el día 12. Y por 2 días genera un interés absolutamente innecesario, ¿sí? Eh, no te endeudes para cubrir otras deudas. Esto es algo que también suele suceder. Una persona que viene con deudas en determinados lugares saca otro préstamo para, o sea, se vuelve a endeudar para pagar una deuda. No tiene ningún sentido, ¿sí? No es justamente lo más inteligente, salvo que me digas que estás refinanciando una deuda, que podría ser una excepción, pero la realidad es que no tiene sentido que pidas préstamos para pagar otras deudas. Eso es algo que por lo menos yo lo he escuchado en algunas personas. Tampoco te sobreendeudes, es decir, no te endeudes más allá de lo que sabés que podés pagar. Y que, por cierto, hay un error muy común donde las personas se endeudan pensando que pueden cumplir con sus obligaciones y después no terminan pudiendo, simplemente porque no lo analizaron lo suficiente. O ni hablar, el famoso, y bueno, ahora lo necesito, después veo cómo resuelvo. Eso es un choplazo de deuda innecesario. Ya sabes que no lo podés pagar, pero te decís eso como para mitigar ese pensamiento de no sé cómo voy a afrontar esta deuda. Y la verdad que no tiene ningún sentido, ¿sí? Eh, Evitar las compras por impulso. Esto es súper importante. Las compras por impulso se parecen a los gastos hormiga, pero porque se generan básicamente realizando o adquiriendo productos que son innecesarios también. La diferencia es que suelen ser productos más caros y que rápidamente te das cuenta que terminaste comprando algo que quizás no necesitabas. El famoso comprar ahora que se termina la promo y vos ahí pasando la tarjeta, todo, porque sentís que se va a terminar la promo y en realidad se están ofreciendo a 40 millones de habitantes y tienen stock para todos. Pero justamente ese impulso, esa emoción que te genera, ese gatillo emocional y mental que te genera, hace que pienses en que se va a acabar ese producto y lo terminas comprando cuando en realidad el mes que viene sigue estando. Eh, lo que da lugar también a distinguir las compras entre si son caprichos o necesidades, ¿sí? Porque muchas veces compramos las cosas también de capricho. Bien, importante, ahorrar. Aprende a vivir con menos de lo que ganás, separando un pequeño porcentaje, lo que puedas, ¿sí? Para después justamente, potencialmente también invertirlo. Pero si vos ganás por 100 y gastás por 101, ya estás 1000 abajo. Si vos ganás por 100 y gastás por 99, estás 1000 arriba. Esos 1000 pueden ser tu primera inversión. Algunos pueden considerar que es poco. Yo conozco el poder de los hábitos, yo sé que muchas personas acá también. Por un día comer sano no vas a tener una mejor salud, por un día entrenar no vas a tener un mejor cuerpo. Pero si vos te sostenés en el tiempo, comiendo sano, o entrenando, o ahorrando de a 1000 pesos por mes, vas a crear o un buen cuerpo, o una vida sana, o un capital financiero que te permita, de alguna manera, crear un activo hacia tu futuro. Y como el futuro se decide en el presente, el mejor momento es ahora, para que tu versión de acá a unos años te lo agradezca, por las decisiones que estás tomando hoy. Otro punto súper importante es cultivar tus talentos. O sea, si sos bueno en algo, tenés la honestidad con vos de reconocer que en algo, porque no sé qué hace cada uno, en algo sos bueno. Pulilo, mejoralo, porque puede que ese talento también se convierta en una habilidad que te genere valor, tanto a nivel espiritual, porque te hace sentir bien, como también a nivel ganancias, porque lo puedes terminar haciendo rentable, ya sea porque lo enseñas o porque lo ejerces. Otro punto es aprender constantemente sobre educación financiera. Yo arranqué esta charla diciéndote que los tiempos van cambiando, por lo tanto, hay que ir teniendo una mentalidad dinámica. Educate y reeducate, tenés audios, tenés podcast, tenés libros, tenés estas charlas que estamos ofreciendo de manera gratuita. O sea, podría haber 7 veces más conectados, ¿sí? Y sin embargo, hay gente que por ahí dijo, no, sigo viendo la serie. Y era cuestión de poner pausa 40 minutos, una hora, y adquirir un conocimiento que en otro lado no se lo van a dar, o se lo van a cobrar, y acá capaz que te lo estamos dando gratis, lo cual te aseguro que esta información hay que pagarla, porque el libro tenés que comprarlo, el video puede que lo tengas gratis, pero la información importante te la van a cobrar en algún curso, y acá lo estás teniendo por un ratito de tu tiempo. Y por último, para ir cerrando, cuida tu salud física, que tiene que ver muchísimo con lo financiero, porque vos sos quien te provee a vos misma o vos misma. Por lo tanto, no puedes hacerlo si estás mal físicamente, si estás mal mentalmente, si estás mal emocionalmente. En cambio, con una vida mucho más sana, en lo emocional, en lo espiritual, en lo mental, lo más probable es que llegues a mejores conclusiones, a mejores reflexiones, que tomes mejores decisiones y que en definitiva termines teniendo una vida mucho más próspera y no solamente en el plano económico, porque la vida no es solamente el dinero, sino que es un factor más de todas las áreas de tu vida que al integrarlo muy probablemente potencie a las demás áreas simplemente porque la plata genera un efecto derrame sobre tus demás áreas. Podés pagarte un mejor sistema de salud, podés mandar un mejor colegio a tus hijos, podés salir a comer afuera, podés comprarte una ropa que te gusta, ¿sí? Entonces, todo eso comienza por los hábitos personales.
Esto es todo lo que quería decir. Fue medio rapidito porque quiero dar lugar a Ale, que tiene una información súper potente, súper importante. Así que Ale, gracias por enseñar y este es tu pase. Bueno, muchas gracias, Maxi. La verdad que te agradezco muchísimo. Respetaste el horario, está perfecto, estamos justos y la verdad que es bárbaro. Para que tengan también un concepto, las deudas son culpa. Las deudas son culpa. Quien sabe algo de biodecodificación puede entender eso. Simplemente sacate las deudas cuanto antes, sacate las deudas, capitalizate. Y la idea es que lo puedas poner a invertir y la plata es como el agua. Si se estanca, se pudre. Así que ponela siempre en constante movimiento. Así que justamente este tipo de hábitos, de costumbres y estas cuestiones que las tenemos muy en el subconsciente, sobre todo aquellos que venimos de una familia humilde, acá con Alejandro, que la verdad que es experto en todo esto, además de quererlo muchísimo, ser mi compadre, conocerlo hace 30 y pico de años, les digo que tomen nota, presten atención, y Alejandro nos va a estar contando cuál es la diferencia, cómo piensa la mente de alguien que de repente es humilde, es pobre, por decirlo de algún modo, y cómo piensan otras personas que tienen hábitos de riqueza. Así que va a estar hablando de esta comparación. Así que presten atención y recuerden, lo que estamos hablando acá no es ninguna recomendación de que inviertan ni nada por el estilo. Esto les brindamos información como para que puedan adquirir mejores hábitos y que sean prósperos y abundantes. Así que, Alejandro, monstruo, como te digo, como Bueno, nos decimos, adelante. vamos a arrancar con algo. A ver, Maxi, primero felicitarte, tu exposición fue fantástica, como siempre, y la verdad que siempre me pongo muy contento de que te vengas para estos lados, ¿sí? Para el lado de la educación financiera, es fantástico. Maxi dio un montón de explicación acerca de cómo tendremos que empezar a gestionar el dinero, y eso lo podemos resumir en una sola palabra, que le podemos decir que es todo eso que dijo Maxi, planificar nuestra vida financiera. ¿Mm? Es muy importante tener, saber hacia dónde queremos ir, tener certezas, y las certezas financieras, como cualquier certeza en cualquier aspecto de nuestra vida, lo da la planificación, saber qué queremos hacer de antemano. Y eso es muy importante. Eh, Lamentablemente, nosotros tenemos una historia, y es la historia del 95% de las personas que habitan la Tierra, que es no tener absolutamente casi nada de información de educación financiera. Y generalmente toda esta información viene transferida de nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, y nuestros padres nos dan lo que tienen, no pueden darnos más, porque carecían de la información, y hicieron lo que pudieron. Y la mayoría de la gente nos hemos desarrollado, me consta, sí, porque a mí me ha pasado, nos hemos desarrollado con la información y hemos manejado nuestro dinero de una forma que es como la gestiona la mayoría de la gente. Y hoy queríamos compartir con ustedes cómo es la forma de gestionar el dinero, de pensar acerca del dinero de la gente que es empleada, clase media, que somos casi todos, estamos en ese círculo, y cómo piensan y cómo gestionan el dinero la gente que tiene una visión de prosperidad un poquito más avanzada, ¿sí? Y que son grandes generadores de riqueza. Maxi, ¿me podés compartir la primera filmina? Por favor. Bueno, ahí compartimos información, ahí compartimos una filmina. Esto es parte, Maxi dijo algo que es muy cierto. Esta información generalmente cuando se quiere abordar y se quiere acceder, muy probablemente que te la cobren. Y esto es parte de un curso que nosotros impartimos. Obviamente es pago, y acá nosotros lo estamos haciendo en un ambiente totalmente gratuito y desinteresado para que ustedes puedan crecer, para que puedan ver las cosas de otra forma, ¿sí? Ahora voy a describir cómo es la forma de pensar y de usar el dinero de la gente, la mayoría de los empleados, que son empleados de la mayoría de la gente, y la clase media en general, que carece absolutamente de información para poder gestionar correctamente y eficientemente el dinero. Las personas en su gran mayoría tenemos ingresos, con lo cual tenemos que empezar a utilizarlos para tener un estilo de vida, para poder llevar adelante nuestra vida. ¿Y qué pasa con la mayoría de las personas que son empleadas, clase media, que no tienen información? Tienen un flujo de fondos que es unidireccional. Simplemente tienen esa suma de dinero que les llega todos los días, por la cual no tienen ningún tipo de control.
no tienen ningún tipo de decisión sobre ese dinero. ¿Por qué? Porque el sueldo es un sueldo que está fijado, que lo pone el empleador, que lo puede poner algún convenio, y que sobre los aumentos de sueldo, ¿sí?, y sobre los incrementos de esa fuente de ingresos no tiene ningún control. ¿Por qué? Porque esa decisión la toma el empleador, o bien la toma una paritaria, pero ellos no tienen ninguna decisión sobre ese incremento. O sea que las decisiones siempre son externas. Ellos no controlan, digamos, el empleador no puede controlarlo eso. Y eso es lo que le sirve, esa suma de dinero, lo que le sirve es para bancar el estilo de vida que hablaba Maxi recién. O sea, una fuente de dinero para bancar todo su estilo de vida. Y aparte, una cuestión adicional que nos pasaba a todos, es que no tenemos ni siquiera idea, ni nos imaginamos cómo podemos hacer para poder generar fuentes adicionales de ingresos. O sea que lo único que sabemos hacer es trabajar y por invertir ese tiempo, poner a disposición ese tiempo, recibimos una suma de dinero del cual nosotros podemos llegar a arreglar cuando entramos el sueldo, pero de los aumentos, de los incrementos, no tenemos absolutamente ningún control. Nada. ¿Y eso para qué nos sirve? Para bancar nuestro estilo de vida. Y el estilo de vida se banca pagando gastos, haciendo erogaciones de gastos que ya tenemos asumidos, como pueden ser gastos fijos, gastos variables, como los describió Maxi, pero no tenemos planificación. Al no tener planificación, no tenemos ningún control sobre en dónde estamos poniendo nuestra plata, hacia dónde estamos derivando nuestra plata. Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay algunos dichos que dicen, por ejemplo, si la plata no le decís dónde va, la plata toma la decisión por vos. Si el dinero primero no lo gasto en una hoja de papel, probablemente tenga problemas en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante la planificación. Es muy importante tener absolutamente anotado todo lo que me cuesta mi estilo de vida. Porque si no, el dinero va a tomar la decisión por mí, va a ir y se va a aplicar a donde quiere el dinero. Por lo tanto, es importante tener absoluto control de la plata que voy gastando. Y acá, en la Argentina, pasa algo que es adicional, que tenemos el efecto de la inflación, que no solamente hace crecer nuestra estructura de gastos, sino que pega muy fuerte devaluatoriamente sobre nuestros ingresos. Recordemos que tenemos uno del cual no tenemos ningún control. Por lo tanto, nuestro estilo de vida, nuestra estructura de vida cada vez crece por dos motivos, por el descontrol y por la inflación. Y generalmente la compensación de ambos siempre está desfasada porque los precios o el costo de vida va mucho más rápido que lo que ajustan los sueldos. Por lo tanto, siempre en esta situación estamos en un escenario tremendamente desfavorable. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de esto y tenemos que empezar a ver cómo o generamos más ingresos o nuevas fuentes de ingresos o mantenemos bien acotada nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, acá nos pasa algo, hay un sistema que está armado para que nosotros consumamos todo el tiempo. Yo eso no lo juzgo, pero eso es así. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de controlar la gratificación inmediata que hablaba Maxi recién, va a haber un sistema que nos va a estar todo el tiempo invadiendo, intentando que le compremos todos los productos a las empresas que hacen estrategias de marketing muy agresivas para poder vender, o los bancos que tienen estrategias muy agresivas para prestar plata. Entonces ahí entra que este tipo de personas, este tipo de sector etario de la sociedad, lo que hace es intentar tener un nivel de vida que sus ingresos no les da. ¿Y eso con qué se genera? Tomando deuda mala. Entonces, al no haber planificación, viene el Mundial, ¿y qué hacemos? Compramos el televisor de 45.000 pulgadas para ver los partidos de fútbol. Pero el Mundial sabemos 4 años antes que va a haber un Mundial. Al no haber planificación y al haber tanta agresividad de estrategias de marketing para que consumamos, compramos el televisor a 400.000 cuotas un mes antes del Mundial. ¿Nos tenemos que ir de viaje? Bueno, vamos al exterior, no lo planificamos y tomamos deuda para el viaje al exterior. Cuando perfectamente son viajes, sobre todo por el monto de dinero que hay que invertir en ese viaje, amerita siempre tenerlo planificado, ¿sí? Compramos el auto, decimos, bueno, mira, me quiero cambiar el auto. Cambiamos el auto, en vez de tenerlo planificado y tenerlo como un objetivo específico, ¿qué hacemos? Tomamos una prenda. Cuando pasan todo ese tipo de cosas, ¿qué nos sucede? Primero que hay alguien que si yo compro un auto y lo tengo que pagar en cuotas, va a haber alguien que en vez de tener un auto va a tener 2 autos equivalente en dinero, que es el que me presta la plata.
Eso es fundamental verlo. El que me vendió a crédito el televisor, yo tengo un televisor, pero termino pagando dos. Por lo tanto, hay alguien que tiene dos televisores que no soy yo. Entonces, estas cuestiones, básicamente, hay que planificarlas. Y como no se planifican, ¿qué sucede? Tomo deuda a muy largo plazo. Tomar deuda a muy largo plazo significa generar muchísima tensión sobre nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque tenemos una sola fuente de ingresos que tiene que bancar mi estilo de vida y además tiene que bancar la deuda. O sea, llega un momento que entras en crisis financiera. ¿Por qué? Porque no vas a poder pagar todo. Y ahí empiezan los grandes problemas financieros. Por lo tanto, este tipo de pensamiento, este tipo de forma de gestionar el dinero, jamás nos va a permitir generar riqueza. Jamás nos va a permitir poder ser libre financieramente. Y acá hay algo que hay que tener muy en cuenta. La deuda es totalmente enemiga de la planificación. Con planificación jamás va a haber deuda. La deuda es una forma de esclavitud nueva que tiene la sociedad, que encima nosotros nos sometemos a esa esclavitud voluntariamente, porque nadie te hace esclavo, vos solo te metes ahí. Entonces, esto hay que tenerlo tremendamente presente, y si no, vamos a tener que empezar a generar nuevos hábitos, como dijo Maxi, para empezar a tomar nota absolutamente de todo lo que pasa por nuestra vida financiera. Hay una situación intermedia acá, que es que las personas tienen ingresos, tienen un estilo de vida, pero manejan un estilo de vida por debajo de sus posibilidades, con lo que generan un excedente financiero que lo podemos llamar ahorro. Ahora, ¿eso es una mejor situación que esta? Sí, es muchísimo mejor, porque la deuda mala no te está atacando. Ahora, ¿es mejor? Sí. ¿Es necesario? Por supuesto, ahorrar siempre es necesario. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque los excedentes de dinero siempre tienen que someterse al efecto multiplicador que es la inversión financiera. ¿Sí? Entonces vos me podés decir, che, Ale, mirá, pero yo ahorro en dólares. Fantástico, es mucho mejor que ahorrar en pesos. ¿Por qué? Porque el efecto de la devaluación lo tenés cubierto ahorrando en moneda dura. Lo que no tenés cubierta es la inflación en dólares. Por lo tanto, tené presente siempre que vas a tener inflación en dólares. Y en este año pasado, Estados Unidos y Europa tuvo 8% anual de inflación. Cifras récord. Por lo tanto, si esto se sostiene el tiempo, dentro de 4 o 5 años, vas a necesitar el doble de dólares para comprar la misma cantidad de bienes. O con la misma cantidad de bienes vas a tener que necesitar el doble de dólares, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta. ¿Es importante el ahorro? Fantástico, fantástico. ¿Es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No. Jamás es suficiente tener el dinero ahí inmóvil. Porque, dijo Luis, algo que se usa mucho como jerga dentro de la educación financiera, de lo que estamos en esto, es decir, que el dinero siempre tiene que estar en constante movimiento. Si el dinero no está en constante movimiento, se pudre. No hay otra alternativa. Eso es una gran metáfora para tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. El 95% de la sociedad mundial, diría, está dentro de este parámetro. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a tener otra información, vamos a tener que contar con otros elementos para poder gestionar nuestro dinero de otra manera, ¿sí? Y para que el dinero que tenemos pueda ser un gran generador de riqueza en nuestras vidas, ¿sí? Que nos permitan confluir en la libertad financiera, en ser ricos, en lo que quieran. El estadio lo ponen ustedes, pero lo que nunca nos pueden pasar es que con una fuente de dinero tengamos que bancar no solamente todo nuestro costo de vida, sino el efecto de tomar deuda, sobre todo con las tarjetas de crédito, que es una locura. Te dan pedal, te dan pedal, te dan pedal, y después tenés 36 cuotas para pagar. Son 36 meses para adelante, donde tu sueldo, vos no vas a tener ningún dominio sobre el incremento de esa suma, ¿sí? Y hay un tema muy importante. La gente toma deuda con la tarjeta de crédito entendiendo o interpreta que la tarjeta de crédito es una extensión de los ingresos y la utiliza como tal. Y la tarjeta de crédito no es una extensión de los ingresos, sino la tarjeta de crédito no se llamaría tarjeta de crédito, se llamaría tarjeta de extensión de los ingresos. Por lo que yo sé, tengo 55 años, por lo que yo sé, nunca cambió de nombre. Por lo tanto, si se llama tarjeta de crédito, del otro lado hay alguien que me prestó guita y del otro lado hay alguien que se la tengo que devolver. ¿Sí? Muy importante entender esto. Jamás la tarjeta de crédito como extensión de los ingresos, siempre procura que la tarjeta de crédito se utilice como un medio de pago más. ¿Sí? Esto sería la visión de cómo piensa la mayoría de la gente. Ahora vamos a ir, Maxi, por favor, si podés, cambiame la
Ahora vamos a ver cómo piensa, cómo se gestiona el dinero las personas que tienen otra información en la cabeza, que saben perfectamente cómo gestionar el dinero, que saben perfectamente que con el dinero se puede generar riqueza. ¿Cuánta? Mucha, cuánta infinita riqueza. Aunque parezca raro de escuchar, sí, infinita riqueza se puede generar. ¿Por qué? Porque estas personas tienen realmente muy claro dónde está la máquina de generar plata, dónde está la máquina de hacer guita, saben perfectamente dónde está. Y la máquina de hacer plata está en un solo lugar, acá, en la cabeza. No hay otro lugar que es donde esté la impresora de billetes virtuales de nuestra vida. El Estado tiene la posibilidad de poder imprimir, nosotros no, nosotros la tenemos que generar. Y la tenemos que generar a partir de lograr un estilo de pensamiento distinto respecto del dinero. Lo primero que hay que hacer es amigarse con el dinero, entender, como dijo Luis, que el dinero simplemente es una herramienta que me permite lograr objetivos, me permite hacer cosas. No es otra cuestión que esa que hay que manejar. Simplemente es una herramienta como un destornillador que sirve para atornillar o desatornillar. Ahora, ¿el dinero me da felicidad? No, el dinero no me da felicidad. El dinero lo que me permite es resolver. Lo que me da felicidad es lo que puedo resolver con el dinero. El dinero no es el medio para generar felicidad. Sí, lo que resuelve el dinero es lo que me permite ser feliz. Eso sí, si yo puedo pagar un tratamiento médico, si yo me puedo ir de vacaciones con mi familia, si yo puedo tener un buen estilo de vida, eso me lo permite el dinero y eso es felicidad. ¿Sí? Y había una figura que recién hablaba Maxi, que es lo importante de contar con capital, con dinero. Y el dinero, vamos a hacer esta figura o esta analogía. Fíjate que la vida transcurre sin dinero y parecía que estarías arrastrando por la vida. Y fíjate qué significa en tu vida arrastrarte por el piso. Fíjate que lo que pasaría en tu cuerpo si vos te arrastras por el asfalto. Seguramente te vas a lastimar. Y con dinero, en definitiva, lo que te va a permitir el dinero es deslizarte por la vida, que tiene otra connotación totalmente distinta. Es otra cosa. ¿Sí? Es hacer culopatín por la vida. Y es hermoso que pase eso. ¿Sí? Y eso se logra con dinero. Porque la mayoría de las cosas se compran con dinero. Entonces, pongámonos un poquito en la mente de estas personas. Tienen ingresos como todo el mundo, pero ¿qué pasa? Ellos no tienen un sueldo y solamente la única fuente de ingresos. Ellos son conscientes y trabajan y estudian para hacerse expertos, para lograr la mayor cantidad de fuentes de ingresos posible. Y se lo plantean y lo planifican. Y pueden tomar decisiones como de este tipo. Bueno, yo todos los años me planteo generar una fuente de ingresos nueva. Lo hacen, lo planifican y lo ejecutan, lo llevan adelante y lo logran. ¿Sí? Eso es una actitud que tenemos con el dinero. Sabemos que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Estas personas se proponen lograr la mayor cantidad de fuentes de ingresos posibles. No dependen de una, dependen de un montón de fuentes de ingresos. Y esto es todo un proceso, esto no se logra de un día para otro, es todo un proceso. Y en los procesos pasan un montón de cosas. Ellos no claudican nunca. Por otro lado, ¿qué tienen? Una estructura de gastos como tiene todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Hay una gran diferencia. Son expertos en manejar eficientemente el dinero. Por lo tanto, tienen tremendamente planificada su estructura de costos. Tienen su estilo de vida totalmente acotado. Viven un estilo de vida frugal. Y frugal no significa ser un amarrete. Significa saber de que tengo un estilo de vida que me lo permite mis ingresos y que no me paso de eso. Eso es llevar un estilo de vida frugal. No darme lujos innecesarios cuando no lo puedo hacer, porque lo tengo absolutamente todo planificado. Eso es llevar un estilo de vida frugal. ¿Sí? Y nunca jamás viven por encima de sus posibilidades. Por lo tanto, si yo tengo múltiples fuentes de ingresos, tengo una gestión muy eficiente de los gastos, o sea, del costo de estilo de vida, vivo una vida frugal y nunca mi estilo de vida está por encima de mis ingresos, o sea, de mis posibilidades, que voy a tener la posibilidad de generar ahorro. Y ese ahorro lo voy a generar constantemente. Nunca va a haber un mes donde yo no genere ahorro. Y ahorro es equivalente a ser gran generador de riqueza. La riqueza es el ahorro, es la fuente de la riqueza el ahorro. Siempre la fuente de la riqueza es el ahorro. Ahora, ¿es necesario? Sí, dijimos. ¿Es suficiente? No, dijimos. Y estos tipos lo tienen re claro. Entonces, ¿qué hacen con ese ahorro? Viven constantemente comprando activos. Departamentos, acciones, empresas que no cotizan en bolsa, franquicias, que todo el tiempo no solamente se le está incrementando en valor el capital, sino que le generan adicionalmente nuevas fuentes de ingresos, porque los activos estos devengan ingresos. Si yo tengo un departamento y lo pongo en alquiler, tengo una renta adicional que me permite generar ingresos
pasivos adicionales. Si yo soy dueño de Coca-Cola, Tesla, un montón de empresas que cotizan en bolsa, voy a cobrar dividendos y tengo una fuente, un flujo de ingresos adicional porque tengo invertida la guita en activos. Siempre sus ahorros están destinados a comprar activos. No compran otra cosa, compran activos para generar más riqueza, ¿sí? Estos tipos tienen clarísimo que la máquina de hacer dinero tiene que estar en constante movimiento y constantemente generando más plata, ¿sí? Estos activos los compran y los compran para no venderlos nunca. Y si los venden para comprar otros activos que generan a su vez más riqueza. Por lo tanto, las fuentes de ingresos están aseguradas para toda la vida. Y estos generalmente se los enseñan a sus hijos. Por lo tanto, las generaciones posteriores tienen asegurado este estilo de gestión del dinero. Entonces, si estas personas compran activos que a su vez generan más flujos de fondos, recién ahí es cuando empiezan a tomar algunas decisiones. Dice, bueno, a partir de ahora que yo tengo un montón de fuentes de ingreso y tengo un montón de activos que generan un montón de flujos más, que a su vez los reinvierto para generar más activos, puedo tomar parte de esos flujos que me generan de mis activos y puedo empezar a comprarme mis lujos. Y hay un dicho que dice, primero el flujo y después los lujos, que es para tenerlos siempre en cuenta. Generalmente la clase media, clase trabajadora, los lujos se los compra al principio. Y estas personas demoran todas esas decisiones para que sus activos, ni siquiera sus ingresos, sus activos le compren ahí los lujos. ¿Y qué lujos compran? Obras de arte, compran un Rolex, no se compran un avión, lo alquilan, porque eso es mucho más eficiente. No se compran un yate, lo alquilan, porque es mucho más eficiente. Pero los lujos se los dan igual. Se hacen el viaje que se tienen que hacer con la familia, compran la casa en Punta del Este recién en ese momento, no para alquilarla, sino para disfrutarla, para que sea una sede más de vivienda en su vida, y eso es un lujo. Pero es recién ahí, postergan absolutamente estas decisiones en un escenario que le permiten con total certeza poder hacerlo. Generalmente, la clase media, la clase laburante, generalmente estas decisiones las toma al principio, y eso es un gran error, porque eso hay que pagarlo después. Y generalmente no está acorde con el nivel de ingresos que se tiene. Y una cuestión adicional que es muy importante que tienen en cuenta, ya un poquito para ir cerrando, es que conocen absolutamente cómo funciona la deuda. Y ellos no toman deuda de consumo, que sería la deuda mala. Esa deuda que se utiliza para comprar bienes que rápidamente se deprecian, bienes que rápidamente pierden su valor, bienes que rápidamente pierden su vigencia. No. Ellos, ¿qué hacen? Toman deuda para comprar activos que les generen flujos de fondos futuros también. O sea, todo lo que ellos hacen es para generar más riqueza. ¿Y para qué lo hacen? Porque hay alguien que le está prestando el dinero, que puede ser una entidad bancaria, que le presta el dinero para comprar ese activo. Y ese activo, que vamos a poner un ejemplo, un departamento, ellos lo ponen en renta. Entonces, ellos se quedan sin poner un mango. ¿Por qué? Porque la plata para comprar el activo la puso el banco y la plata para pagarlo lo pone el inquilino. Por lo tanto, ellos nunca tocan un peso ahí, nunca tocan un dólar. Siempre hay alguien que está poniendo la plata por ellos. Una vez que eso se cancela, le queda el activo y la renta para siempre. Y esa es una forma justamente de utilizar la plata de otros, que se llama técnicamente apalancamiento. Utilizar el dinero ajeno en beneficio propio. Y ese activo le va a generar eternamente, que lo pagó otro, le va a generar en su beneficio nuevos flujos de fondos. Y acá hay algo que es muy importante entender. Estas personas tremendamente expertas en la gestión del dinero. Y aparte conocen claramente, porque están muy bien asesorados por sus contadores, como somos Luis y yo, ¿sí? Están asesorados perfectamente para entender de que cuando toman deuda apalancado le permite pagar menos impuestos. Es lo que dice Kiyosaki. Generalmente el rico no paga impuestos, que es una suerte de... es una expresión retórica, no es que no pagan impuestos, pero pagan la menor cantidad de impuestos posible, porque hacen muy eficiente sus declaraciones de impuestos. Entonces pueden tomar deuda, la deuda le queda deducida de sus impuestos, y eso lo que hace es erosionar la base imponible. Al tener erosionada la base imponible, pagan menos impuestos. Por lo tanto, muy importante, entender las reglas del dinero y entender las reglas impositivas. Y entender cómo es la dinámica del dinero en general. Y yo aspiro fuertemente a que todos los que estamos presentes en este espacio puedan entender que acá no hay ningún prejuicio que pueda voltear este tipo de forma de pensar, que estas personas son avaras, son malas, que para tener dinero ellos seguramente perjudican a otros. Eso no existe,
Porque cuando vos sos una buena persona con valores, nada de eso te va a pasar. Porque el dinero vos sabés que lo tenés que utilizar como una herramienta. Así que esta sería un poco las dos formas de encarar nuestra vida financiera. Entonces yo la pregunta que haría, ¿a dónde te querés parar vos? ¿En el lado donde gestionan mal el dinero o este lado? Vos decís, pero flaco, me estás hablando de un empleado y me estás hablando de alguien que tiene mucha guita. Pará, está bien, tenés razón. Pero vos pudiendo ser empleado y pudiendo gestionar con buena información bien tu dinero, podés entrar en un escenario como este. Y este simplemente es un proceso que va a llevar tiempo, porque estas personas empezaron probablemente la mayoría, y estadísticamente es así, la mayoría empiezan de cero. Entonces, siendo empleado, ¿vos podés arrancar con una forma de gestionar de esta manera? Sí. Simplemente tenés que tomar la decisión de hacerlo. Simplemente tenés que informarte. Simplemente tenés que cambiar tu forma de pensar. Simplemente tenés que empezar a pensar distinto sobre esas cuestiones autolimitantes, creencias autolimitantes respecto del dinero. Que el dinero es malo, que el dinero es sucio. Eso no existe. El dinero es una herramienta. El dinero simplemente es un elemento que me va a permitir resolver cosas. Lo demás es una cuestión subjetiva. Y otros divorcios que he encontrado en todo esto es cuando mezclamos emociones con dinero, generalmente terminan un escandaloso divorcio eso. Por lo tanto, emociones y dinero nunca van de la mano. Cuando gestionamos dinero tenemos que sacar de lado absolutamente todas las emociones. Si no, fíjense si alguna vez escuchó una división de bienes de un divorcio. Ahí lo único que está influyendo es la emocionalidad. Si no existiese emocionalidad, los divorcios se resolverían de otra manera, sobre todo cuando hay división de bienes. Entonces, recomendación, siempre saquen de lado toda emoción respecto del dinero y vuelquen las emociones positivas en otro lugar, que es empezar a conocer cómo se genera riqueza en la vida, cómo se es próspero, cómo se puede tener una vida mejor. Ahí sí, todas las emociones positivas. Con el dinero, absolutamente ninguno, porque seguro va a haber problemas. Así que bueno, yo con esto, yo terminé. Espero que les haya servido y que lo puedan utilizar. Bueno, me muteo. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Monstruo. Muchas gracias, Maxi. La verdad que es buenísimo. Yo le escuchaba atentamente, porque esto, bueno, me apasiona, nos encanta, si lo estamos haciendo por algo es. A modo de chiste, si se quiere, voy a tomar esta cuestión de apalancamiento que dijo Alejandro, que habló de Kiyosaki, que los ricos no pagan impuestos, que explicó esta cuestión de que toman una deuda buena para que les compre, por ejemplo, un bien, un departamento, y el inquilino paga los gastos. Es decir, que después de todo el proceso de esa deuda que tomaron buena, les queda el bien, ¿sí? Él lo llamó apalancamiento, y está perfecto, y me encanta y lo usamos siempre. Yo lo llamo negocios OPM. Y si uno se hace bueno en la gestión de los negocios OPM, van a ver que cambia radicalmente la ecuación y cambia la cantidad de plata que tenés en el bolsillo. Negocios OPM son que otro pone el mango. Eso es lo bueno. Esos son los mejores negocios en los que otros ponen el mango. Cuando vos te haces bueno gestionando el dinero, cuando vos te haces bueno siendo pillo, siendo pícaro, con información, con libros, con sustento, no como hacen generalmente los porteños o los argentinos. Yo soy porteño, pero no esa cuestión de picardía, sino de que tenga libros detrás. Cuando te haces bueno, entendiendo y eliminando cuestiones de escasez, eliminando vicios, patrones que vienen arraigados de generación en generación y no nos damos cuenta. Entonces, importantísimo que nos hagamos buenos gestionando el dinero, aumentando nuestras fuentes de ingresos, reduciendo al límite los gastos, generando efectivamente un ahorro, porque algo que lo tomo de Alejandro, que en otras charlas lo hemos hablado, es decir, vos vas a un almacén, no sé, sale la coca acá, sale, no sé, 400, en el otro salía 300. Lo compro en el que es más barato, me ahorré 100. ¿Y qué pasa? Pero esos 100 me los compro en galletitas, me compro unas papas, no sé, lo que sea. Ya no es ahorro. No es ahorro. Estamos mal seteados. Ahorrar. Es decir, bueno, lo compré acá a 100 mangos más barato, muy bien, agarro ese billete de 100 y lo meto en el chanchito. O lo meto en el fondo común de inversión, o lo pongo en el money market, o lo pongo a laburar, o me compro, no sé, un Satoshi, para los que vienen del mundo cripto, o hago algo, o un curso, o invierto en mi cabeza, Eso es importantísimo que nos hagamos buenos en eso. Es decir, primero, vacía tus bolsillos en tu cabeza, que luego tu cabeza te va a llenar los bolsillos. En educación,
Esa es la mejor de las inversiones. Pero ahorrar, significa efectivamente aumentar ese fondo de seguridad, esa cuenta bancaria, comprar acciones. Alejandro siempre dice, hacete dueño de Coca-Cola, hacete dueño del Banco Galicia, hacete dueño, no sé, de Apple. Puedes hacer comprando una pequeña partecita, una pequeña acción, y lo puedes hacer con pesos. Y nosotros te enseñamos, te brindamos los medios, te coachamos, lo hacemos por pasión, pero también lo hacemos porque en el estudio Integral Go no nos conviene clientes que bajen las persianas, que quiebren, que se muden a otros países, pero con la misma mentalidad de pobreza. Te va a ir mal. Es decir, lo que nos conviene es tener clientes prósperos y abundantes. Lo que nos conviene es vibrar estas cuestiones en todo sentido, porque Alejandro, Max dijeron, el dinero es una herramienta, pero también es vibración. Y vos también sos vibración, todos somos vibración. Si vos vibras mal, se te va a ir. Si vos vibras bien, vas a ser bueno generando y sobre todo reteniendo, porque hay muy buenos generadores. Hay personas que son muy buenas generando muchos ingresos, pero se les va como agua entre los dedos. Entonces, lo importante no solo es generar mucho y romperse el lomo laburando con horas extras o generando también muchas fuentes de ingresos volviéndose loco, si después no sabes gestionar tus gastos. Entonces tenés que, como un equipo de fútbol o cualquier otro equipo, tenés que equilibrar, no estar siempre mandándote al ataque, sino que también tenés que defender bien. Entonces tenés que estar equilibrado. ¿Cómo estás equilibrado? Con educación, con información, adquiriendo hábitos, eliminando archivos de pobreza, eliminando costumbres e ideas de escasez y estando permanentemente educándote en cuestiones financieras, porque el entorno, los medios masivos de comunicación, la sociedad en su conjunto, te va a estar tirándote para el otro lado. Así que, amigos, si necesitan ayuda, si necesitan ayuda impositiva, si necesitan asesoramiento, de algún modo, orientación de cómo ahorrar con intenciones de invertir, pueden consultar en Estudio Integral Go. Pueden preguntar a la persona que te invitó, a mí personalmente, a quien sea, estamos para ayudar. Así que, recuerden, estas charlas las hacemos una vez por mes. La siguiente la vamos a hacer el martes 21 de febrero. Tomen nota, presten atención a nuestros estados, pidan el link. Va a ser el mismo link seguramente. Pero bueno, estamos justamente para ayudar y lo que queremos fervientemente es que todos seamos prósperos y abundantes. Así que, amigos, son las 21 en punto. Muchas gracias por haber estado. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Maxi. Gracias, Monstruo. Nos vemos. A sus órdenes. Chau, chau.